رسول الله رسول الله من طال الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Bueno, Assalamu alaikum, daros a todos la bienvenida una vez más a esta ya la quinta sesión en la que estamos tratando de ver y de comprender y de empaparnos de algunos de los aspectos más importantes de la vida del mejor de la creación, de la vida del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguiendo con el orden cronológico que, con el que terminamos la clase o la sesión del jueves pasado, lo dejamos justo en el punto en el que el padre del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abdul Muttalib, fallecía. Y dijimos que cuando el padre del mensajero sallallahu alaihi wasallam, cuando Abdullah fallece, hay una transmisión en la que Ibn Abbas recoge que los ángeles le dicen a Allah: oh Señor, tu mensajero se ha convertido en un huérfano. Has hecho que tu mensajero sea huérfano. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo es posible que aquel que tiene la misión de transmitir un mensaje le has hecho que sea huérfano? Y Allah subhanahu wa ta'ala responde a estos ángeles diciendo: yo soy su ayuda o yo soy su protector, y no hay guardián, no hay ayuda, no hay protector mejor que Allah subhanahu wa ta'ala. Fue justo aquí donde lo dejamos, y en este punto me gustaría detenerme, aunque sean unos minutos, porque considero que es importante que conozcamos las sabidurías o las razones que hay detrás de ello. ¿Por qué fallece Abdullah antes de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam viva, antes de que nazca el mensajero sallallahu alaihi wasallam? ¿Por qué luego se va con los Banu Sa'd? Como veremos, su madre fallece, su abuelo fallece. ¿Por qué esa orfandad, ese estar alejado en todo momento de un núcleo fuerte familiar? Los ulama han mencionado diferentes razones para esto y todas son tremendamente interesantes. La primera de ellas es para que no se dijera que le habían preparado para ello, para que no se dijera que sus padres le habían educado desde su más tierna infancia, inculcándole el mensaje o inculcándole la idea de que debía ser el portador del mensaje. Entonces, de esta manera rompía Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah, la sabiduría de Allah lo conoce todo, el que fuera un vínculo familiar, el que estuviera reclamando algo que había pertenecido a sus padres. Y luego lo protegía, subhanallah, lo protegía de la influencia de sus propios padres. Y todos sabemos la influencia que sobre nosotros ejercen nuestros padres, que puede ser una influencia maravillosa hacia el bien o puede no serlo. Pero entonces Allah subhanahu wa ta'ala estaba protegiendo a su mensajero sallallahu alaihi wasallam de cualquier tipo de influencia de sus padres. Pero de lo que podríamos decir la influencia paterna, ¿no?, siempre asociada a más rectitud o a más crianza o a más educación. Pero es que Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, lo alejaba del amor, del cariño, de la ternura materna. También lo alejó de ello, haciendo que su tiempo con los Banu Sa'd, como veremos, fuera más prolongado de lo normal. Lo normal era hasta que lo destetaran. Con ellos se quedó el mensajero sallallahu alaihi wasallam 5 años. Durante esos primeros 5 años no tuvo el cobijo, no tuvo el amor, no tuvo la ternura de su madre. ¿Por qué? Para que no influenciaran en ellos, para que ni tanto su padre, que falleció antes de que naciera, ni su madre tuvieran ningún tipo de influencia sobre él. Para que quien tuviera influencia sobre él, únicamente Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yajidka yatiman fa'awa, dice Allah subhanahu wa ta'ala en su libro. ¿Acaso no te encontramos huérfano y te amparamos? ¿Acaso no te encontré huérfano, oh Muhammad, y te amparé? Te amparé protegiéndote de que nadie
ni siquiera tus propios padres, subhanallah, pudieran tener ascendencia sobre ti. Te amparó protegiéndote de tus propios padres. Te amparó con unos compañeros y con una gente que te protegieron y te rodearon cariñosamente. Otra de las razones que mencionan los ulama, muy interesante, es muy sutil. Y es porque así, como estuvimos viendo la semana pasada, tenemos en el mensajero sallallahu alaihi wasallam un ejemplo para todas y cada una de las situaciones que atravesamos en nuestra vida o para todos los niveles, para todos los estratos sociales. Desde el huérfano, pobre y desamparado, hasta el jefe de Estado, hasta el presidente del gobierno, hasta el líder de toda una comunidad, de hecho de la mejor de las comunidades que ha surgido para el bien de los hombres. Allah quiso que fuera así para que nadie pudiera decir, no, pero yo no tengo un ejemplo en el mensajero de Allah, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam que es el qudwatul kamilah, es el ejemplo completo y nadie puede decir, no, pero yo es que pasé una situación en mi vida que no tengo una semejanza. De esta manera, todos, absolutamente todas las clases, todos los estratos sociales tienen en el mensajero sallallahu alaihi wasallam un ejemplo para que nadie pudiera decir eso. No es que yo no tuve acceso a él. Y la última razón, y la menciono la última porque a mi parecer es la más importante, es porque, como diría Abdul Muttalib cuando está viendo a cuál de sus hijos se lo da, o se lo cede para que lo cuide, dijo, los huérfanos tienen un corazón más propenso a los sentimientos, es más propenso a que se rompa. Y al hacer a Allah subhanahu wa ta'ala de su mensajero sallallahu alaihi wasallam un niño, una persona huérfana, estaba refinando su corazón, estaba suavizando su corazón, le estaba haciendo una misericordia para todos los mundos, estaba haciendo que él sintiera ese miedo, ese temor que se tiene cuando no se tiene familia, cuando no se tienen padres. ¿Para qué? Para que fuera el amigo de los huérfanos, para que fuera el compañero de los necesitados, para que fuera el asistente de los pobres, para que fuera rahmatan lil alamin, para que fuera una misericordia para todos los mundos. Y esta, ya digo, probablemente sea la razón más importante, porque el mensajero sallallahu alaihi wasallam, ¿qué hacía? Llamaba con el ejemplo, enseñaba con el ejemplo. ¿Cómo va a enseñar a un huérfano lo que es el sentirse solo si él no lo ha vivido? ¿Cómo puede llamar a la gente a que tengan misericordia con los pobres, con los necesitados, si él no ha pasado por ello? Subhanallah, este punto es tremendamente maravilloso y es parte de la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, estaba el mundo sumido en la oscuridad, estaba sumido en la tristeza, en la penumbra espiritual, en la ignorancia más extrema. Se había perdido el honor, se había perdido la dignidad. La vida era dolorosa, no había alegría, no había disfrute, no había placer. Todo lo que había era efímero, era limitado. Los débiles, dicen los libros de Sira, no se acordaban de cómo sonreír. Los esclavos no valían nada. Las niñas eran enterradas con vida. Solamente los fuertes, solamente los poderosos parecía que tenían derecho a vivir y a ser felices. Pero esa oscuridad, ese vacío, estaba a punto de llenarse con una desbordante luz. Esa tristeza estaba a punto de cambiarse por una alegría desbordante, tanto en esta vida como en la próxima. La opresión, la tiranía, la injusticia, el maltrato iba a ser sustituida por justicia, por equidad, porque la fuente de compasión y misericordia para todos los mundos y para todas las criaturas estaba a punto de llegar a este mundo. Y por eso dice el poeta, bienvenido, oh gran sultán, adornado con el conocimiento, bienvenido. Bienvenido, oh secreto del discernimiento, cura para todo sufrimiento, bienvenido. Bienvenido, oh misericordia para todos los mundos, alivio para los transgresores, bienvenido. Subhanallah. ¿Cómo llega el mensajero sallallahu alaihi wasallam a este mundo? El nacimiento del mensajero de Allah es un episodio realmente hermoso y realmente maravilloso. Su propia madre Amina narra esos meses del embarazo, y son numerosas las transmisiones que hay de ella. No tenemos tiempo para
detenernos en detalle como me gustaría, la verdad. Pero ella misma dice, jamás sentí dolor alguno durante mi embarazo. Ni siquiera sentía como si estuviera embarazada. Tras el sexto mes, estando en una especie de duermevela, escuché una voz que me decía, ¿sabes a quién llevas en tu vientre? ¿Sabes a quién vas a dar a luz? Le respondí diciendo que no sabía. Y me dijo, debes saber que en tu vientre llevas al último de los profetas. Y otra transmisión añade que le dijo, cuando llegue el momento de dar a luz, dile, Amina, cuando nazca el niño, ponle el nombre de Muhammad. Otras transmisiones dicen que fue Abdul Muttalib el que le dio ese nombre y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. Y ella nos habla también, Amina, de cómo cuando estaba dando a luz a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vio una inmensa luz desbordante, luminosa, que alumbró hasta los palacios de Siria. Y todo ello era una preparación. ¿Por qué? Porque Allah la había elegido por encima del resto de las mujeres. ¿Cómo? Llevando en su vientre al mejor de la creación, sallallahu alaihi wasallam. Le estaba preparando para la llegada del poseedor del Maqam al-Mahmud. Le estaba preparando para la llegada del intercesor, del maestro del universo, del emir de los profetas, del amado de Allah, de aquel que fue enviado como una misericordia para todos los mundos. ¿Y qué ocurre cuando llega el día 12, según la opinión más fidedigna? ¿Qué ocurre cuando llega el día 12 de Rabi' al-Awwal del año del elefante? El día o la noche del nacimiento del mejor hombre que ha habido y que habrá, sin lugar a dudas, sobre la faz de la tierra. ¿Qué ocurre cuando llega a este mundo el hombre que habría de cambiar para siempre la historia de la humanidad? ¿Qué ocurre cuando esta luz que iluminó y continúa iluminando el oriente y el occidente de la tierra llega a este mundo? ¿Qué ocurre en los cielos y qué ocurre en la tierra cuando con la llegada de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Este que está llegando, dice el poema, el sultán del conocimiento inspirado, este que está llegando es la fuente de la creencia y la sabiduría. Los cielos que giran en virtud de esta persona anhelan contemplar su rostro, lo mismo que los ángeles y los humanos. Amina vuelve a narrar ese momento. Y lo hace diciendo, cuando llegó el momento de dar a luz, oí un ruido tremendo. Temblé de miedo. Entonces vi un pájaro blanco que vino hacia mí. El miedo y los temblores desaparecieron. Vi mujeres que me rodeaban. Vi mujeres que me servían. Eran altas y sus rostros brillaban como el sol. Eran las jóvenes de la tribu de Abdumanaf. Su súbita aparición me llenó de asombro, pero al mismo tiempo me relajó, me puse por completo en sus manos. Una de ellas me dijo, y Allah sabe más, yo soy Asia, la esposa de Firaón. Y otra me dijo, yo soy Maryam binti Imran, y estas son algunas de las mujeres, de las jóvenes del paraíso. Y se dice que cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam llegó a este mundo, lo hizo con su cabeza erguida hacia el cielo y luego se postró ante Allah subhanahu wa ta'ala y alzó el dedo índice. Safía, la tía del mensajero de Allah, que estuvo presente en el momento del nacimiento, tiene también una transmisión muy bonita de ese momento en el que dice, cuando nació Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo quedó anegado por una luz resplandeciente. Nada más llegar a este mundo, alzó su cabeza y se postró y dijo con toda claridad, y Allah sabe más, La ilaha illallah, inni rasulullah. Cuando quise lavarlo, oí una voz que decía, lo hemos enviado estando ya lavado. Y estaba lavado y circuncidado, y su cordón umbilical estaba cortado. Nada más nacer, se postró ante su Señor. Y Allah sabe sobre la veracidad o no de estos informes. Hay un aspecto muy importante de todo este nacimiento del mensajero sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuál es?
¿Qué nos indica, qué nos enseña? Que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es un ser humano. Que es un ser humano como lo somos nosotros. Que como dice el poema, Muhammadun basharun la kal bashari, bal huwa kal yaquti bayna al hajari, wa innama nisbatuhu bayna al bashari ka nisbatun bayna al yaquti wal hajari. Dice, Muhammad es un ser humano, pero no es como el resto de seres humanos. Es como un diamante entre las piedras. Y compararlo con el resto de seres humanos es como comparar al resto de las piedras con los más bellos diamantes. Pero es un ser humano, subhanallah. Padece lo que padecemos nosotros. Su embarazo fue, según la opinión más reconocida, de 9 meses, como es el embarazo normal de cualquier ser humano, lo habitual. Y lo más maravilloso de ello, ¿sabéis qué es? Que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la criatura más amada por Allah. Él es la mejor, la más noble y la criatura más amada por Allah. ¿Y qué consigue con eso? ¿Eso qué importancia tiene para nosotros? Una importancia enorme. Que por el mero hecho de él, sallallahu alaihi wasallam, ser un ser humano como somos nosotros, ya nos está ennobleciendo. Solo por ser un ser humano como somos nosotros, ya es una fuente de honra y de ennoblecimiento para nosotros, porque es la criatura más amada por Allah y es uno de nosotros. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Ciertamente, ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Es uno de nosotros, pero el más elevado, el más noble, el más amado ante Allah. Pero solo por ser uno de nosotros, ya a todos y cada uno de nosotros nos ennoblece y nos eleva en rango y le damos a Allah subhanahu wa ta'ala gracias por ello, porque ¿qué nos indica eso? Que su sola existencia ya es un regalo para nosotros. ¿Acaso por ello no debemos estar agradecidos a nuestro Señor? Esa misma noche, a nuestro Señor y a Él, sallallahu alaihi wasallam, por supuesto que sí. Esa misma noche ocurrieron diferentes milagros. Misma noche en la que nació el profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos ellos manifestaban la llegada a este mundo del mejor de la creación. Esa noche los más de 300 ídolos que había en la Kaaba cayeron al suelo. Las 14 torres del palacio del dirigente persa Cosroes en la ciudad de Maidán quedaron destruidas. Los fuegos espectaculares de los adoradores del fuego que habían estado ardiendo durante 1000 años se apagaron de repente. El agua del lago de Sawá, que se dice que era el lago de Tiberíades y Allah sabe más, que se consideraba sagrada, comenzó a retroceder y el lago se secó por completo en esa misma noche. Cerca de Damasco, el valle del río de Samawa, que se había secado y no tenía agua desde hace 1000 años, se llenó de agua y el río fluyó de nuevo. A partir de esa noche, de la noche en la que el mensajero sallallahu alaihi wasallam nació, los demonios y los genios que antes tenían contacto con los videntes, sobre todo con los videntes de los Quraysh, se cortó esa comunicación, porque no había nada entre los cielos y entre la tierra más noble que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se dice que Muzabán, el gran sacerdote de los persas, vio esa misma noche en un sueño como una manada de camellos salvajes, seguida por otra manada de camellos, cruzaba el río Tigris y se expandía por toda Persia, y era un avenimiento de lo que harían los musulmanes. Se ha transmitido que en ese momento en el que Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegó a este mundo, Iblis emitió un chillido tremendamente agudo que resonó tanto en los cielos como en la tierra. Todos estos signos y muchos otros confirmaban el nacimiento del mejor de la creación, el último de los profetas y mensajeros, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el Imam al-Busayri, y acordaros que hablamos del Burda hace unos días, hablando del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, tiene unos versos tremendamente hermosos en los que describe ese nacimiento y describe algunos de los milagros que ocurrieron. Dice así en ellos: Abana mauliduhu an tibi unsurihi yatiba mubtada'in min huwa muhtatami
يوما تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. Dice, mostró su nacimiento la pureza de su estirpe. Qué puro es el origen, qué puro es su origen y qué puro es su final. Fue el día en el que los persas vislumbraron la advertencia sobre la miseria y las aflicciones que se avecinaban para ellos, llegándose a agrietar el palacio de Cosroes, al igual que sus acólitos que nunca más se unieron, y se apagó el fuego de los zoroástricos, en suspiros de pena, confundiéndose los ojos del río de aflicción, y se apenó Sawá, el lago que hemos mencionado, al secarse, regresando enojado todo sediento, que se le acercaba a beber, como si por pena el fuego adquiriese la humedad del agua, y como si el agua se inflamase como el fuego. Gritan los genios, mientras brillan las luces y surge la verdad en significado y palabra. Cegados y ensordecidos, no escucharon ni los anuncios de buenas nuevas, ni vieron las relampagueantes advertencias, hasta que los demonios abandonaron la ruta de la revelación, huyendo uno tras otros. Y continúa hablando el imam al-Busayri de lo que ocurre. Bueno, es maravilloso, lo recomiendo, lo que ocurre en el día del nacimiento del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Amina rápidamente manda recado a que se avise a Abdul Muttalib de que ha nacido su nieto. Abdul Muttalib se pone tremendamente feliz, hace una walima, hace una gran aqiqa, una gran fiesta, y se dice, según otra transmisión, que fue él el que al verlo le puso el nombre de Muhammad, y le dijeron, ¿por qué le llamas Muhammad si no es un nombre muy común entre nosotros? Dijo, porque quiero que sea el que elogie y el elogiado, tanto en este mundo como en el próximo. Y subhanallah, el mero hecho del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam es un alivio también en el castigo de el gran enemigo del mensajero sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, porque se ha transmitido que Suwaybah era esclava de Abu Lahab y ella fue a transmitirle la noticia de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam había nacido. Y entonces, presa de la alegría, la liberó a esta mujer, a Suwaybah, cuando esté complacido con ella. Fue una de las que amamantaría al profeta sallallahu alaihi wasallam, la liberó. Y se ha transmitido de Ibn Abbas que se vio en un sueño a Abu Lahab y se le preguntó, ¿cómo estás siendo tratado en el fuego? ¿Cómo está siendo tu castigo? Y dice, está siendo tremendamente doloroso, menos los lunes. Porque el lunes, en ese día, había liberado a Zuwaybah al sentirme inmensamente feliz por el nacimiento de Muhammad. Y dice, ese día se me refresca con un poco de agua que sale de una pequeña apertura que entre mis dedos, dice una transmisión, entre mi dedo pulgar y mi dedo índice. O sea, por el mero hecho de haber liberado a esa esclava, que lo que hizo fue llevarle la noticia del nacimiento del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eso es la única causa de que se alivie un poco el castigo de Abu Lahab, para que nos demos cuenta de lo que es el mensajero sallallahu alaihi wasallam, que es incluso una misericordia para sus enemigos. ¿Acaso no iba a serlo? Cuando Allah dice de él, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. El nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam supone una auténtica revolución en la historia. A pesar de ese estado en el que estaba la gente de Mecca, en ese nivel tan miserable que habían alcanzado muchos de ellos, ese nivel de injusticia tremendo, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue capaz de cambiar eso. Hizo callar a los opresores, puso fin a las lágrimas de los oprimidos, eliminó la injusticia y fue el mejor consuelo para los corazones afligidos. Y ese día él llegaba a este mundo. Por eso hay otro poema tremendamente hermoso que dice, de repente los huérfanos crecieron y maduraron. Antes era imposible que crecieran, antes era imposible que maduraran. Las botas asesinas dejaron de pisar cabezas. Con un solo aliento, este inocente salvó a la humanidad. Con un movimiento, derrotó a los césares y a los corroes y a los kisras. Los débiles, que solo conocían la opresión, se levantaron. Los opresores, que nunca esperaban morir,
desaparecieron. Misericordia para todos fue realmente su luminosa palabra. Con su misericordia cubrió a los que pedían justicia. Lo que el mundo recibió de él no fue sino regalos. Con él, sallallahu alaihi wasallam, están en deuda las sociedades y los individuos. Toda la humanidad está en deuda con este inocente. Oh Señor, haznos resucitar amándole en el último día. Te pedimos, oh Allah, que así sea. Si este huérfano, si este hombre, si este profeta, sallallahu alaihi wasallam, no hubiera llegado a este mundo, si este suceso que estamos narrando tan maravilloso no hubiera tenido lugar, la humanidad se habría hundido en la opresión, se habría hundido en el salvajismo. Los débiles habrían sido esclavizados por los poderosos hasta el fin de los tiempos en el oriente y en el occidente de la tierra. El mensajero, sallallahu alaihi wasallam, es la balanza, el equilibrio y la justicia en el mundo. Si no hubiera estado él, a pesar de estar él, ya hay veces que parece que ocurre. Imaginad que hubiera ocurrido si no hubiera estado él. Se habría inclinado totalmente, la balanza se habría inclinado totalmente hacia el mal, pero Allah nos libró de ello, enviándonos a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh mensajero de Allah, si no hubieras venido, las rosas no habrían florecido, no habría cantado el ruiseñor, los nombres de Allah habrían permanecido escondidos, ocultos para la humanidad, la existencia habría perdido su sentido, arrastrada hacia la angustia. Este es sallallahu alaihi wasallam. Nace, ocurre lo que hemos mencionado, y era costumbre entre los árabes, sobre todo entre la gente de Meca, enviar a sus hijos fuera de Meca. Meca había un aire muy viciado, era muy propenso a plagas, a enfermedades, y les gustaban enviarlos fuera de la ciudad de Meca, sobre todo a las colinas de los Banu Sa'd. Y además los Banu Sa'd era gente célebre por su honor, por su generosidad, por su valentía, por su humildad y por su gran nivel que tenían en la lengua árabe. Y entonces lo que hacían era, los nobles, los pudientes de la gente de Quraysh, de Meca, enviaban a sus recién nacidos con esas amas de cría. Y todos conocemos la historia. Ibn Ishaq, por ejemplo, la relata en su sira, de cómo Halima fue con su esposo y con uno de sus hijos, aún lactante, partieron de su pueblo en compañía de algunas mujeres de su clan en busca de niños a quienes amamantar. Y lo narra ella de una forma realmente hermosa. Dice, fue un año de una hambruna devastadora. Montando un asno blanco, iba a Meca en compañía de otras mujeres de los Banu Sa'd, con la esperanza de encontrar a niños a los que amamantar. Se nos acabó la comida. Teníamos solamente una camella o una cabra, según la transmisión, pero ya no daba ni una gota de leche. Llevábamos un niño pequeño, pero ni yo ni la camella teníamos leche para él, así que no podíamos dormir a causa de sus gemidos. Por fin llegamos a Meca. A todas las mujeres se le ofrecieron ese huérfano chiquitito, pero todas lo rechazaron. Buscaban a un niño que no fuera huérfano. Todas las mujeres, excepto yo, encontraron niños a los que amamantar. Pero yo no quería volver a casa con las manos vacías. Así que le dije a mi marido, bueno, voy a ir y voy a pedir a ese huérfano. Mi marido dijo, está bien, hazlo, quién sabe. Puede que Allah subhanahu wa ta'ala nos provea, o ponga rahma, o ponga misericordia, o ponga baraka en nosotros gracias a él. Y ahora dice Halima, desde que lo tomé en mis brazos, mis pechos se llenaron de leche y pude alimentar a mi hijo y a él, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sin que nunca me faltase. Al llegar la noche, mi marido fue a ver a nuestra vieja camella y para su gran sorpresa se encontró con que también ella tenía leche abundante. La ordeñamos, bebimos todo lo que quisimos, dejamos de tener sed y dejamos de tener hambre. Los niños durmieron llenos de paz. Por Allah, este niño es una verdadera bendición, me dijo mi marido. Sin embargo, continúa narrando, nuestra buena suerte no terminó allí. Nuestro asno, ese que siempre iba el último del grupo, ahora iba a la cabeza de todos. Apenas podía contenerlo. La gente me preguntaba, Halima, ¿pero es este la misma mula, el mismo animal, el mismo burro, el mismo asno que llevabas en tu camino de ida hacia la Meca? Y yo decía que sí. De vuelta a casa, a pesar de lo árida que era la tierra, de lo seco que estaba el suelo, había una hambruna, no había llovido en mucho tiempo,
Nuestras ovejas regresaban de pastar llenas de leche. Las demás ovejas, en cambio, volvían cansadas, hambrientas y sedientas. Nuestras ovejas daban leche abundante, mientras que las demás apenas daban unas gotas. Sus dueños echaban la culpa a los pastores. Les decían, ¿pero qué pasa? ¿No lleváis a pastar a nuestras ovejas al mismo lugar donde Halima lleva las suyas? De hecho, lo hacían. Pastaban todas en el mismo lugar, pero las nuestras volvían con leche, mientras que las suyas no. Y dice, continúa narrando Halima, lo que un niño normalmente logra en un mes, el pequeño Muhammad lo conseguía en una semana o en un día, y así un mes más tarde parecía un niño de 1 año de edad. Cuando cumplió el año, llamaba la atención su esplendoroso aspecto. Con apenas 2 meses, y Allah sabe más, ya empezó a gatear. A los 4 meses ya era capaz de andar apoyándose, agarrándose en la pared. Cuando solo tenía 6 meses, y Allah sabe más, ya andaba y corría sin peligro ni problema, sin ningún problema. A los 8 meses empezó a hablar, y al 9º ya hablaba con toda claridad. Se cuenta que las primeras palabras que pronunció fueron La ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Y Allah sabe más. De la fidelidad de esta transmisión o no, lo dejamos el asunto en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso Halima dice, no dejamos de disfrutar de este aumento y de esta bendición hasta que el niño tuvo 2 años. Pero ¿qué pasa? Que después de tener 2 años, la costumbre y lo habitual era que lo llevaran de vuelta a Meca, a sus familias. Pero Halima y su marido habían visto que tenía tanta bendición, tenía tanta baraka este niño, que no querían devolverlo. No querían que se acabase esa misericordia, esa luz, esa baraka que traía ese niño. Entonces fueron a hablar con Amina y la lograron convencer de que lo dejara un tiempo más con ellos. Y Amina accedió a ello. Unos meses después, a la vuelta del viaje, es cuando tiene lugar el famoso episodio de Alam nashrah laka sadrak. ¿Acaso no te hemos abierto el pecho? Existen varias narraciones de este suceso, todas ellas válidas, un suceso del que no se puede dudar. Tal vez la más detallada sea la que hizo la propia Halima, que lo narra diciendo, un día, a eso del mediodía, vino a mí su hermano de leche, Abdullah, y me dijo, madre, madre, socorro. Estábamos jugando o pastoreando las ovejas con mi hermano de leche, cuando de repente se acercaron 2 individuos vestidos de blanco. Cogieron a mi hermano el Quraysh y lo tumbaron, lo echaron al suelo y lo tumbaron, y luego lo abrieron en canal desde la barriga. Dice, he venido corriendo, pero no sé lo que le habrá ocurrido, no sé qué habrá pasado con él. Dice Halima, en ese momento me entró el pánico. Llegamos al lugar y cuando lo vi besé su cabeza y le dije, ¿qué te ha pasado? Me dijo, al poco tiempo de salir de casa, vi a 2 individuos vestidos de blanco. Uno tenía una jarra y el otro un recipiente. El recipiente estaba lleno de algo de color blanco. Me llevaron a la montaña y uno de ellos me tumbó en el suelo. Cuando estaba mirando, hendió mi pecho abriéndolo hasta el estómago sin que yo sintiera dolor ni daño alguno. Luego metió la mano en el interior de mi corazón y sacó algo que estaba allí. Lo lavaron con esa cosa que llevaban en el recipiente y lo volvieron a poner en su lugar. Uno de los 2 individuos, eran 2 ángeles, le dijo al otro, levántate y deja que haga lo que me corresponde. Luego metió la mano dentro y sacó mi corazón. El corazón estaba hecho con 2 partes, de las que extrajo algo negro que arrojó lejos de sí. Y entonces dijo, eso era la porción de Shaitán que estaba en tu cuerpo. Nosotros la hemos eliminado de ti. Oh amado de Allah, nos hemos asegurado con ello de que estés al margen, de que estés libre de los susurros, de las incitaciones, del mal, de la maldad y de las artimañas del Shaitán. Continúa diciendo sallallahu alaihi wasallam, a continuación llenaron mi corazón con algo fresco, con algo suave y delicioso, y lo estamparon con luz. Mi cuerpo todavía siente la frescura de esa impronta. Y cuando uno de los individuos puso su mano sobre la herida, se curó. Luego me dejaron allí. Y años más tarde, según el Sahih de Muslim, hablando de este suceso, Anas ibn Malik, sahaba que tenía una gran cercanía con el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, dijo, sí, yo he visto las cicatrices que había en su pecho.
de ese suceso. Muhammad sallallahu alaihi wasallam permaneció con los Banu Sa'd, permaneció con ellos, respirando el aire puro, aprendiendo la lengua de los árabes del desierto, hasta que cumplió los 5 años. Pero claro, viendo ya lo que había ocurrido, el suceso que había ocurrido con la apertura del pecho, Halima y su marido tuvieron miedo y entonces decidieron llevarlo de vuelta a Amina, y Amina dijo, bueno, pero me habíais pedido quedaros con él más tiempo, y le explicaron lo sucedido, y hay transmisiones que dicen que en ese camino se perdió, pero luego lo avistaron. Bueno, vas además sobre las transmisiones, pero Amina les dijo, ¿qué ha ocurrido? Y le contaron el suceso, y Amina, convencida, dijo, sí, sí, es un signo más de que él ha de ser el último de los profetas y el último de los mensajeros. Y un aspecto muy importante es que el profeta sallallahu alaihi wasallam durante el resto de su vida continuó honrando a Halima. Le tenía un grandísimo cariño, le tendría un grandísimo amor a él y a toda su familia. Cuando conquistó la Kaaba, Halima ya había fallecido, pero una prima o hermana de Halima estaba allí y el mensajero sallallahu alaihi wasallam la honró con regalos. Y ella dijo, fuiste justo mientras Halima estaba con vida y continúa siendo justo una vez que Halima ha abandonado este mundo. Porque el mensajero sallallahu alaihi wasallam era una persona que siempre, siempre, siempre correspondía al bien que se le hacía. Y siempre guardaba el recuerdo de las personas que le habían tratado bien. Y subhanallah, de las personas que le habían tratado mal, lo olvidaba al instante. ¿Acaso no es esa el culmen de la bondad? A los que había tratado bien, los recordaba, les daba regalos, se acordaba de ellos, los visitaba, los que le habían tratado bien, y los que le habían tratado mal, lo olvidaba, pasaba por alto y perdonaba. Hablando de toda su infancia con los Banu Sa'd, el mensajero sallallahu alaihi wasallam, cuando bromeaba con sus amigos, decía, yo soy el árabe más puro de todos vosotros. Soy un Quraysh, siendo los Quraysh lo más elevado en cuanto al linaje, pero he sido amamantado por los Banu Sa'd. Y el ser amamantado por los Banu Sa'd era motivo de orgullo, digo, de un gran orgullo. Se queda con su madre, vuelve a Mecca, se queda con su madre, y cuando tiene 5 años, según la opinión más reconocida, viaja junto con su madre y con Ayman a Medina a visitar a la familia de los Banu Najjar y a visitar la tumba de su padre Abdullah. Mientras estaban volviendo, Amina enfermó. Su estado empeoraba con muchísima rapidez y fue consciente de que su vida estaba terminando. Entonces se ha transmitido que cogió a su hijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo, oh hijo mío, oh hijo de la persona amada, que evitó las flechas de la muerte dando 100 camellos con la ayuda de Allah. Pido a Allah que te haga ser bendecido. Si el sueño que tuve se hace realidad, serás enviado por Allah a toda la humanidad para informarle de lo correcto y de lo incorrecto. Allah va a protegerte de la tradición centenaria de ídolos e idolatría. Allah te ha enviado como una misericordia para todos los mundos. Y fallece la madre del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, fallece Amina, y entonces Ayman, la mujer que los había acompañado en el viaje, se lo lleva de vuelta a Mecca y lo entrega a Abdul Muttalib. Abdul Muttalib en ese momento se convertiría en su gran protector. Y Abdul Muttalib le quería con un amor del que todos sus hijos tenían envidia. No permitía que se empezara a comer hasta que no estuviera Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No permitía que nadie se sentara en su sitio, excepto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenía un sitio en la Kaaba, era el jefe de los Quraysh, uno de los líderes de los Quraysh, únicamente para él, y a la única persona que le permitía sentarse ahí era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le prestaba mucha más atención que a sí mismo y que a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque veía en él esa luz. Veía en él esa luz que él había tenido, que había tenido su querido y amado hijo Abdullah, y veía en él en esa luz. Encontró en él, el mensajero sallallahu alaihi wasallam, encontró en Abu Talib esa figura paterna necesaria. Ya hemos hablado al principio de la sabiduría, pero en su corazón encontró en Abdul Muttalib esa figura paterna de afecto, de cariño, de educación. Mirad, vuelve
con 5 años vuelve de los Banu Sa'd. Su madre fallece, hay quien dice cuando tiene 5, cuando tiene 6 años. Y de 5 a 8 parece que ha encontrado la estabilidad y el amor, pero a los 8 años, esa figura que tanto cariño tenía por él y por la que él sentía tanto cariño, abandona este mundo también. Para que luego veamos y analicemos nuestra situación, fijaros lo que vivió el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Cuando fallece su abuelo Abdul Muttalib, su custodia, su cuidado pasa a manos de su tío Abu Talib, y de ello hablaremos inshallah mañana, mismo lugar, misma hora, 7:30, si Allah subhanahu wa ta'ala nos da permiso para ello, y te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que hagas que nuestros corazones se empapen y se llenen de amor por el mejor de la creación, por tu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Te pedimos, oh Allah subhanahu wa ta'ala, que bendigas, que protejas y que des tu baraka, tu bendición y tu recompensa a todo aquel que le ayudó, a todo aquel que le apoyó y a todo aquel que ha transmitido su luz, su conocimiento y su mensaje desde nosotros, desde él hasta nuestros días, y te pedimos, oh Allah subhanahu wa ta'ala, que por nuestro amor hacia él nos permita reunirnos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de su trono, en compañía de su profeta, en el lugar más elevado del jardín. Bismillah barakati, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum, muchas gracias y hasta mañana. Wa alaikum salam.